benvidos e benvidas ao acto de graduación da promoción 2020-2022. Aquí non falta alguén. Pois sí, xa dicía eu que o escenario estaba cobaleiro. Ai, a saber onde se meteron estas. Perdoade, de verdade, soemos ser super formais, pero non sabemos que aconteceu. Sentimos moito o noso retraso e que andábamos un pouco despistadas. En vez de vir aquí os salesianos, fomos ao tomar de Vigo. Sentímolo moitísimo. Ai, mima, que non se vos pode deixar soas. Xa vos dixen que eso foi o ano pasado. Volvemos os salesianos con Gregorio. En fin, da igual. Xa que estamos aquí todas, imos presentarnos para que sepades quen vemos sendo. Eu sou Sofía, e xunto a Olaya, Malena e Iago vamos a ser os maravillosos presentadores nesta increíble gala. Bueno, xa para empezar, antes de esquecernos, imos darlle un forte aplauso aos nosos gaiteiros Lara Jiménez e Manuel Rodríguez. E bueno, por se non o sabedes, acaban de interpretar o himno do antigo reino de Galicia. Chegados a este punto, deixémonos de formalidades, non? Que estamos aquí para festexar que xa rematamos o bacharelato, xa fixemos a BAO e ata as notas temos postas. Mira, das notas mellor non falemos que hoxe é día de festa, por favor. Sí, case mellor non falar. Tampouco hai que desviarse do tema. Para dar por comezo este acto de graduación, primeiro queremos explicar unha novidade deste ano, xa que, por primeira vez neste instituto, temos a dous profesores como representantes da promoción, a unha madriña e un padriño, que, home, é que pensando ben, ter un só queda un pouco cutre. Para que algo saia ben, ten que haber variedade, ou polo menos, iso é o que creo eu. Este feito histórico deuse gracias a toda a participación do alumnado nunha votación moi reñida ata o final, pero eventualmente só pode gañar un. E cunha diferencia de 5 votos temos a Charo Blanco, a profesora de Lengua Castelá e Literatura, e o noso copadriño, Pablo San Martín, do Departamento de Bioloxía. Un forte aplauso. A todos, espero que se me oiga bien. Como mis alumnos están acostumbrados a oírme en castellano y básicamente es un discurso que, aunque bueno, va un poco dedicado a todos, va fundamentalmente para ellos, es algo que he preparado en castellano, también porque bueno, pues muchos años hablándolo me siento un poco más cómoda. Bueno, todas las ceremonias de graduación tienen un sabor agridulce de sentimientos encontrados. Por un lado, este es un momento de celebración en el que festejamos un cambio de ciclo, un fin de etapa. Algunos de vosotros lleváis mucho tiempo pensando en este momento. Alumnos con vocaciones claras y definidas desde muy pequeños que ansiaban dar este paso para estudiar lo que realmente les gusta. Para otros, sin embargo, esta transición a la vida adulta solo se ha hecho patente este año. Unos meses muy duros e intensos para todos, que se hicieron muy largos y que solo queríamos que acabaran. Bueno, pues aquí estamos, de fiesta. Por otro lado, supone un cierre. Es una manera de despedirse definitivamente, ahora sí, de la niñez, para empezar a enfrentarnos solos a todo lo que está por venir. Y también es una despedida del instituto. No un adiós, porque muchos de los que están por aquí son exalumnos y nos vemos casi todos los días. Pero sí, un hasta pronto, hasta luego, nos vemos. Da igual que hayáis estado aquí 2, 4, 6 años, el tiempo que haya sido. El Instituto Castelao ya formará parte de vuestras vidas para siempre. En él se han forjado con seguridad amistades que durarán toda la vida. Han surgido los primeros amores, esos que no se olvidan. El espacio del instituto, que era el mundo conocido, la calidez, el amparo, también se deja atrás. Y también en él habéis estudiado ESO y bachillerato, que, querámoslo o no, determinarán nuestro futuro. Y ahí entramos en juego los profesores. Lo único que pretendimos durante estos años fue acompañaros, cada uno a su manera, con su forma de ser, con su forma de entender
el trato a los alumnos, que quisimos acompañaros para que consigáis vuestros objetivos. Nunca pretendimos que nos vieseis como un muro, como una pared, como algo con el que chocabais una y otra vez, sino como un puente. Ahora que estamos hablando de cambio de etapa, nosotros somos ese puente que nos permite, o que os permita a vosotros, pasar de etapa. Recordad que nosotros nos quedamos aquí y que seguiremos siendo para siempre ya vuestros profesores del Castelao. Aunque esté de sobra decirlo, contad para nosotros con lo que necesitéis. Ojalá que en algún momento de vuestra vida, dentro de muchos años, cuando volváis a hacer balance y echéis la vista atrás, os acordéis de nosotros. En estos días, mientras yo le estaba dando vueltas a qué hacer con este discurso, porque la verdad me cuesta mucho, no lo tenía muy claro, me acordé de 3 profesores que tuve en el Castelao y que, de forma definitiva, marcaron mi vida. Que hoy yo esté aquí depende de ellos. Y fijaros que he dicho 3 profes del Castelao, porque yo también soy alumna del Castelao. Este es otro vínculo que me une con vosotros, uno más entre muchos. Pero esta celebración no es solo vuestra. Me gustaría ver la cara de vuestros padres, pero no la estoy viendo. No solamente de los profes, de los alumnos. Como madre, quiero hacer un hueco para rendir un merecidísimo homenaje a vuestros padres. También ellos, de un modo u otro, se gradúan. Han sufrido con vosotros los agobios, las horas de estudio, las decepciones, los disgustos. Por lo tanto, también les toca celebrar. A vosotros los padres, que os intuyo por ahí, queremos daros las gracias. Las gracias por confiar una etapa tan definitiva para el futuro de vuestros hijos en la enseñanza pública. Y por confiar a vuestros hijos, que sin duda son lo mejor, lo más valioso que tenéis en vuestras casas, y confiarlo en nosotros. Los habéis acompañado y sostenido en unos cursos que siempre, desde siempre, han sido muy duros. Pero estos años lo han sido especialmente. Porque nos ha tocado vivirlos en unas condiciones extrañas. Nuestros hijos tenían que estar practicando deporte, yendo a clases de inglés, practicando instrumentos y no sometidos a confinamientos, toques de queda. Bueno, una auténtica pesadilla. Cuando nuestros chicos tenían que socializar, que salir, bueno, que hacer, meterse en algún lío, pues no les quedaba otra que quedarse en casa. Lo han pasado mal, muy mal. No voy a levantar aquí ningún drama si digo que ellos han sufrido mucho y que algunos están pasando muy mal. Y solo a vosotros deben reconocer el mérito de haber sobrevivido a esta situación. Ahora solo os queda acompañarlos a la siguiente grabación. Pero no vamos a avanzar tanto. Volvamos al presente, a esta grabación. Chicos, aunque no hace falta que os lo diga, porque ya de sobras lo sabéis, ahora os toca disfrutar. Disfrutar del trabajo hecho. Pero antes vamos a dar una última clase, un repaso. Sí, no nos apetece nada. Es el momento de poner en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido. Durante estos años, tercero de la ESO, primero de bachillerato, las profes de lengua hemos machacado con los tópicos. Bueno, pues ahora vais a saber lo que es tempus fugit y carpe diem. Y para terminar, porque yo voy a ser muy breve, voy a recordar a un autor que estudiasteis este curso y que expresa de manera inmejorable muchos de mis sentimientos, que es Gil de Viedma. Cuando se hizo algo mayor, él también hizo balance de su vida, miró hacia atrás y escribió un texto que se titulaba No volveré a ser joven. El texto decía algo así como que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Bueno, pues ahora es lo que os toca. Es vuestro turno, vuestro momento, es el momento de llevarse la vida por delante. Chicos, chicas, madres, padres, compañeras, compañeros, acompañantes y demás. Bueno, pues ya veis que finalmente llegó el día. Estáis guapísimas, guapísimos todos. Estoy súper nervioso. Hablar después de Charo.
Bueno, voy a intentar aplicar aquellas técnicas que teníais que hacer los que tuvisteis que hacer exposiciones conmigo, de las fichas que aquí están, estos folios, y deciros que para mí habéis sido una promoción muy especial. Es decir, ahí hay gente a la que yo llevo dándole clase 3 años seguidos. A algunos, 3 asignaturas en un año. De otros, fui tutor el año pasado. Así que, con vuestro permiso, mamis y papis, pues estos también son un poco míos. Los quiero mucho, se lo dije muchas veces. Lo primero que quiero es daros las gracias a todos por haberme dejado ser padrino de vuestra promoción, junto a mi compañera y madrina Charo, que por cierto, a mí me parece personalmente muy bien que haya un padrino y una madrina, como si fuera un bautizo, y que sea uno de letras y otro de ciencias, o viceversa, para futuras graduaciones. Lo dejo ahí. Vamos a ver. Como no tengo un PowerPoint para poder apoyarme en él, pues con estas fichas voy a intentar no olvidarme muchas cosas que quiero deciros. Y además, como dijo algún famosillo cuando fue a recoger un premio, para una vez que voy a estar aquí, pues agotaré todo el tiempo que tengo para estar con vosotros. Bueno, parece que fue ayer, pero menudo año tuvisteis para empezar el bachillerato. Justo el año de la pandemia que tuvimos que superar juntos, cuando íbamos, no sé si era por la tercera ola o algo así. Tuvimos que conocernos con mascarillas, eso tan divertido para dar clase, que no se pega a la boca, etcétera, etcétera. Vosotros separados con distancias unos de otros e incluso separados de nosotros, y con todo esto no era muy fácil que nos pudiésemos conocer. Bueno, yo ahora mismo, a uno de los que va a actuar, que lo acabo de ver sin mascarilla, ni lo reconocía sin la mascarilla, que también pasa mucho que cuando conoces a alguien con la mascarilla y la ves sin ella, crees que es otra persona, ¿no? Así que, con todo esto que acabo de deciros, o nos llevábamos bien o iba a ser un horror para todos. Pero yo creo que lo hemos conseguido, que hemos conseguido tenernos ese cariño mutuo necesario para pasar pues un segundo de bachillerato que acabáis de terminar. Y de repente ya habéis acabado. Muchas veces me habréis oído decir, por supuesto que hay que prepararse, esforzarse mucho. Sin embargo, podéis tener todos los conocimientos que deseéis sobre algo, pero lo más importante, además de prepararos para el futuro, y que nadie diga como el protagonista de la peli Fiebre del sábado noche, que cuando le preguntaban por su futuro a John Travolta decía que se joda el futuro, con perdón. Porque, como le respondían en la película, luego es el futuro el que os jode a vosotros. Así que lo más importante, os decía, es que además de preparados, lleguéis a ser buenas personas y que no os metáis en líos. Por otro lado, ¿cuántas veces os habré dicho también que los profes no somos vuestros enemigos? Ni mucho menos. Al revés, nos disgustamos cuando algo que queréis no sale como esperabais, aunque sea parte del aprendizaje de la vida. Y sobre todo, nos encanta sentirnos orgullosos de vuestros éxitos. A ese le di clase yo, también decimos nosotros. Y ahora comienza una nueva etapa de esa vida que tenéis que disfrutar allá donde vayáis, en la universidad, en los ciclos, en los Erasmus, en los Interrail. Tendréis mucho que estudiar, mucho que aprender, pero disfrutadla. Disfrutad esta vida porque es tan bonita y se pasa tan rápido. Afrontad el futuro con ilusión y, aunque parezca un concurso de la tele, luchad por vuestros sueños. Y recordad aquella frase de el que la sigue, la consigue. Con la edad que tenéis, que además siempre me da mucha envidia, si vosotros queréis, podéis conseguir muchas, pero muchas de las cosas que os propongáis. No tengáis miedo y con ese esfuerzo y trabajo llegaréis a muchas de las metas que os marquéis, como hemos hecho antes muchos de los que estamos aquí o de promociones anteriores. ¿Creéis que si nosotros lo hemos conseguido, vosotros no vais a ser
para nada. Lo conseguiréis, si queréis, con trabajo. Si pudisteis con segundo de bachillerato, con los profes, con la BAU, lo que viene no deja de ser un paso más. Ya sabéis que la más larga caminata comienza por un paso. Así que ánimo, estáis aprendiendo a caminar y a darle. Pensad que es muy difícil que os vayan a regalar nada por vuestra cara bonita. Pero no dudéis nunca de que podéis conseguir vuestros sueños. La etapa que se os abre probablemente pueda ser de las más felices de toda vuestra vida. De esa vida que hay que disfrutar. Muchos ya sabéis que yo no tengo hijos, así que para bien o para mal, vosotros habéis sido algo parecido. Yo creo que todos los profes que estamos aquí hemos intentado siempre hacer las cosas lo mejor posible. Es cierto que no siempre lo consigues, pero es que los humanos no venimos con instrucciones debajo del brazo. Y estoy seguro de que vuestros padres y madres entienden perfectamente y saben muy bien de lo que estoy hablando. Sed buen niños con ellos, que algún día los echaréis infinito de menos. Y por lo demás, un último consejo que ya me habréis oído también más de una vez. No seáis nunca unos sinvergüenzas. Pero, en cambio, sí intentad estar ante la vida con una actitud sin vergüenza. 2 palabras. Porque creo que os irá mucho mejor. Y puede que os encontréis algún día con caraduras y sinvergüenzas que tenéis que ir mirándoos. Así que quiero daros las gracias a todos, a los alumnos y a las alumnas, a los profes de primera fila, al equipo directivo, padres, madres por haber confiado en nosotros, por todos los buenos momentos que hemos pasado juntos. Y chicos, también os animo a que vosotros le deis las gracias a los que os han traído de la mano hasta aquí, tan guapos y guapas, con vuestros trajes, vestidos, zapatos, tacones, maquillaje, peluquería, etc. Hasta este día tan inolvidable como es el de hoy, en el que por fin podréis sentiros unos ilustrados bachilleres con toda la vida por delante y esa vida que tenéis que exprimir al máximo. Y dejo ya de soltar el rollo, ya sabéis que yo también me voy, me jubilo, y la verdad es que tengo un poco de miedo. A ver, los cambios siempre dan un poco de miedo. Si algún día me veis por la calle, no dejéis de saludarme, porque a lo mejor yo no os conozco con vuestros cambios de look, etc. Y ahora, y algunos también lo sabéis, voy a intentar despedirme con un gran reto personal para mí, que intenta ser un regalo, o no sé si un castigo, para vosotros. Me da mucho miedo, me da mucha vergüenza, me pone muy nervioso, pero lo prometí. Y voy a intentar compensar alguno de los miedos que os hice pasar a muchos de los que estáis ahí sentados. Así que voy a pensar que el sistema nervioso me va a estimular al sistema nervioso simpático para que las glándulas suprarrenales segreguen la adrenalina correspondiente. Esto fue pregunta de examen. Y voy a intentar con esa adrenalina sacar adelante esta promesa. Un besazo para todos. Si podemos ayudaros, ya sabéis dónde nos tenéis. Que tengáis mucha suerte en la vida, que también es importante. Y aunque tras los directos que vais a ver, tan maravillosos de los artistas que tenemos hoy, que yo venga con un karaoke, que es un poco cutre, tiene narices. Pero voy a intentar daros mi promesa. Espero que os guste. Un besazo y hasta siempre a esta maravillosa promoción 2020-2022. Música fresca. Se un día tal vez pregunto
seu coração não quis descer. Não sei o que achar, não quis sofrer, sem fazer planos do que mirar depois. O meu coração pode amar mais. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, tiburón? Despois desta inesperada, pero non polo tanto menos apreciada actuación do noso copadriño, damos pé a Iria Fernández, Candela Estevez e Israel Rodríguez, que van a interpretar Always Remember Us This Way da película A Star Was Born de Lady Gaga. Un forte aplauso, por favor. Arizona sky, burning in your eyes. You look at me, baby, when I get so far, it's breathing my soul. I got you for my goal. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm not too bad, I can't find the words. Every time we say goodbye, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets run away. We don't remember how we rhyme, but then we try. Mejor. Oh, I already know you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. No. When I'm going to go, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down, Porque yo a las 7 me pongo un momentito a poner otro papel en el bolsillo. Vale, perfecto. Pero ya voy calculando más. Vale, oh yeah, I wanna be the memory, baby. So when I want to go, but I can't find the words.
que hoxe estamos reunidos aquí. Xa que vexo que algún de vos está moi cómodo na súa butaca, sinto dicirvos que toca levantarse, que chegamos ao momento da recollida de diplomas. Ademais, nos tendes un pouco abandonados aquí, e os da mesa son moi serios. Iré subindo en orde segundo vos vaya chamando Miguel para poder recoller o diploma polo que levamos loitando estes 2 duros anos. Pais, nais, podedes prender as cámaras e preparad algún pano. Non vai a ser que algunha bagua tonta se asome, logo se vos corra o rímel. E a ver logo como sacada esa típica foto de fin de acto. E se vos vedes moi sensibleiros, case mellor nin vos preocupedes por andar a sacar a foto, que para iso xa temos o profesional. Hola, buenas tardes. Hay gente que me mande lejos, ¿eh? Bueno, tranquilos que no voy a cantar, así que podemos seguir con el acto. Bueno, voy a dar paso a los protagonistas de verdad de hoy, que son todos los alumnos y alumnas de segundo bachillerato del Castelao, de esta promoción, que bueno, que habéis superado un confinamiento, un abao, a nosotros, bueno, os merecéis un premio y lo vais a tener ahora, que es vuestro diploma. Bueno, no me voy a enrollar, que sé que estáis deseando tenerlo, ¿vale? Os van a dar el diploma pues las personas que este año han seguido con vosotros el curso, os han llevado de la mano, os han aguantado, y también les toca a ellos pues un poco daros ahora vuestro homenaje, ¿vale? Que son los tutores. Vamos a empezar por segundo bachillerato A. El tutor es alguien con el cual la tutoría es otra historia. Es Antonio Gilares Lomba, que entrega los diplomas a segundo A. Bueno, empiezo llamando Pablo Beiro Martínez, Asier Blanco Abalde, Marcos Caelo Blanco, Anxo Campos Carballo, Olaya Costas Díaz, Sandra Fernández Arias. Yago Fernández Cachafeiro, Xoel Fonseca Mourón, Irene García López, Raúl Geada Méndez, Hugo Gonzalo Gosende, Manuel Medina Rodríguez. Sofía Pérez Miranda, Hugo Rodríguez Ferreira, Iván Alejandro Sánchez, Ángel David Troncoso, Laura Ubeira Cobo, Lucas Vázquez Vázquez.
antes de pasar al segundo bachillerato B, que están deseando salir, estamos todos deseando escuchar estas palabras de este gran tutor que nos va a obsequiar con un mini discurso, como sabe él hacerlo todos los años. Enhorabuena, chicos. Esta es la palabra que más veces oiréis esta tarde-noche. Y creo que es justo que lo digamos, ¿verdad? Estamos aquí para celebrar que habéis llegado al último peldaño de la escalera de estudios que ofrece el Castelao. Es cierto que a algunos les falta un poquito ese último peldaño, que hay que resolverlo, ¿verdad? Pero ánimo, ánimo. Todo el mundo tiene derecho a las segundas oportunidades, ¿vale? Sí. Y para los que ya habéis coronado la escalera de los estudios del Castelao, hoy y durante algún tiempo merecéis tomaros un descanso, respirar, tomar aire, porque para algunos de vosotros esa escalera, ese último peldaño, en realidad es un descansillo y una oportunidad para tomar aire, porque se os ofrecen nuevas escaleras, nuevos retos. Estos días seguramente estáis pensando si un grado universitario, si un ciclo superior, son nuevas escaleras. Al poco, cuando os hayáis dado cuenta, estaréis subiéndolas también. Y a lo mejor, cuando empezáis a andar ese camino, alguno de vosotros pues hasta cree que no es su escalera. Tenéis derecho a equivocaros. Sí, señor. Podéis desandar el camino que habéis iniciado. Lo importante es que el camino que escojáis, la escalera que subís, sea aquella que os ilusione, que se parezca más a aquello en lo que podéis dar más de sí. Y cuando lo hayáis tenido claro y estéis en la escalera que mejor se ajusta a lo que vosotros queréis dar de vosotros mismos, ánimo, suerte y fuerza. Y como diría Obi-Wan Kenobi de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza os acompañe. Bueno, después de este gran discurso, llega el turno de nuestra propia Isabel II, la del Castelao, la tutora de segundo bachillerato B, Alejandra Álvarez Reinaldo. Pablo Alonso Torres, María Álvarez Álvarez, Fátima Amhama, Nayara Fernández Martínez, Lucía Fernández Fernández, Ilia Fernández Rival. Natalia Gómez Rivero, Izam Iglesias Blanco, Bárbara J. Piñeiro, Malena Lorenzo Díaz, Hanna Maestú Fernández, David Martínez Álvarez. Sara Mourinho Bermúdez, Sofía Pérez Fernández, Abel Pérez Pereteiro, Pedro Pérez Cuñoa, Cristina Rodríguez Pérez,
Israel Rodríguez Ubeira. Carla San Martín Iglesias y Pablo Paz Castrillón. Tutora le gusta mucho chupar cámara, se queda al siguiente curso también a repartir los diplomas, pero va a estar acompañada de alguien que sabe mucho latín, que es María José Franco, que viene aquí a repartir. Segundo bachillerato C, Amanda Abalde Calvo, Nerea Alba Leiras, Usía Albuña Conde, Gaita Alonso Caíno, Lucía Álvarez Castro, Alex Álvarez de la Peña. Carla Arias Cortés, Paula Benavides Alonso, Noelia Casal Fernández, Dubravka Castro Ferreira, Bryce Cifuentes Soleiro, Paola Andrea Corbacho Granada. Córdoba Bertolini, Lucía Congo Dieguez, Candela Esteves García, Fernando Daniel Firmina Valdez, José Manuel Gil Vega, Loreto González Rodríguez.
máis ou menos e ves que xa podes cambiar. Dale, Candela. Carlos Eras Pérez, Marcos Iglesias Ayusta, Nerea Lago Lago, Violeta Magdalena Álvarez, Hugo Martínez Rodríguez, Lucía Prieto Rivera. Emma Sánchez Duarte, Javier Silva González, Luis Sola Pascual, Noa Souto Espineira, Asenazi Ferrilla Lamas. Estoy muy contenta de estar aquí, muy orgullosa de vos, estoy tremendamente orgullosa de vosotros. Habéis aprobado o no aprobado, pero sois unos chicos maravillosos y chicas maravillosas y estupendos, y para mí, ya sabéis, eso vale más que nada, ¿vale? Empezáis una nueva vida, en la que dejáis atrás no la vais a olvidar, por supuesto, y la que vais a empezar tampoco, ya sea en una formación profesional, en una carrera, en donde sea. Lo único que quiero, y os dije que lo que quiero es que seáis felices, porque creo que lo merecéis. Sois maravillosos, estupendos, honestos, con notables, con sobresalientes, con insuficientes, con treses o con lo que sea, pero sois maravillosos. Entonces os deseo toda la suerte del mundo y sobre todo que seáis muy felices. Os quiero, y voy a hacer esto que nunca me sale. Primero, Miguelito, no soy tutora. Bueno, no soy tutora, pero también tengo que decir que con los que se gradúan este año,
pues después de todo lo que ya dijeron los compañeros de la pandemia y todo eso, hay algunos que llevamos 3 años juntos y el primero fue muy, muy complicado. Y además llevamos 2 años con 8 horas a la semana, o sea, mucho tiempo juntos. Y bueno, yo pues os quiero mucho, ya lo sabéis. Y no tengo mucho más que añadir después de lo que ya los padrinos y los tutores y todo, porque sería repetirme, y entonces no voy a repetirme. Ya sabéis lo que os dije siempre, que hay que hacer lo que nos gusta, estudiar lo que nos gusta, no lo que nos dicen que hagamos. Somos el patito feo, los de clásicas, y entonces pues hay que hacer lo que guste. Ya bastante duro es estudiar y trabajar, como para un encima, estudiar y trabajar lo que no te gusta. O sea que lo que os guste, ya lo sabéis que siempre os lo dije. Y bueno, no voy a expresar aquí mis sentimientos, porque igual me emociono demasiado. Todo va condensado en lo que os digo, y yo lo prefiero por escrito, porque como siempre decimos, verba volant, sed scripta manem. Bueno, yo no entendí lo último, no soy de mate, pero bueno. Mirad, queda un curso, segundo bachillerato D, pero yo no querría dar paso a esta persona, pero bueno, tengo que hacerlo, porque esta persona me encerró en un aula el primer año que llegué al instituto y casi me dio ataque de ansiedad, que tengo claustrofobia. Pero bueno, ya se lo he perdonado. Es un gran tutor, a pesar de todo. Javier Ramos Abalde, que entrega los diplomas a Mara Álvarez Valles, Cristian Margolín Franco, Aitana Bedoya Vázquez, Carla Capeans Fonte, Noelia Carollo Abelaida, Mia Yaneli Dolor Fermín, Alejandro Esteban Cerviño, Yaika Fernández Casal, Sofía Fernández Mila, Laura García García, Iago Gil Vicente, Diego Guisardo Fernández. Pilar Lago Teijeira, Nicolás López González, Daniela Oliveira Fernández, Alba Pereira Villegas, Carla Pérez Pereira, Mario Rodríguez Costas. Marta
Rodríguez, Lucía Sánchez Fernández, Andrea Sánchez Méndez, Adrián Santa Cruz Rodríguez, Alejandra Seoane Gómez. Silveira Guzmán, Adán Sobrino Peroso. Lo haré a pesar de todo. Tiene que decir algo ingenioso, a ver si... Como la anterior compañera de latín había dicho, ya hemos comentado de todo. Solo desearos mucha suerte y que siempre podéis venir al instituto a contar con nosotros, ¿vale? Bueno, yo todos los años pienso que me voy a librar, pero siempre me toca, por algo, pues estar aquí. Pero así luzco la americana, que la pongo una vez al año. No, quería deciros, voy a ser muy breve, que yo no tengo carne de conducir, gracias a Dios. Pero voy a hacer un símil mecánico. La verdad que veníais muy bien equipados de serie. Os tuvimos que tonear un poquito, pero muy poquito, y que bueno, que sois maravillosos y que yo he sido feliz dándoos clases, no me enrollo más, vale, que os va a ir muy bien, que os lo merecéis, porque primero sois muy buena gente y no tengo más que añadir, muy buena gente y muy listos, cuando queréis, que os va a ir genial la vida, porque os lo merecéis. Agora imos darlle un forte aplauso a Carolina Mariño por habernos acompañado co piano de los Bueno, imos dar paso á entrega dos mellores expedientes. Imos facer un breve inciso porque, bueno, tanto Sofía como a mí gustaríanos deixar unha cousa ben clara. Que, bueno, nós este ano pois decidimos non loitar pola media máis alta para así deixarlle os premios aos nosos compañeiros. Porque xa sabedes que ante todo nos humildade e compañeirismo. Pero, bueno, se non queren o búho, eu mo levo para casa. Eu personalmente vou robar o Laia. Que vendelo por Guarapo. Que isto de ser boa persoa ten que ter alguna ventaxe, Mira, mellor esperamos fora e xa os roubamos na cena. Un forte aplauso. No voy a cantar, Los mejores expedientes. Olaya y ¿por qué no suben? O bajan, ¿Dónde estáis? ¿Escondidas? Hola.
¿Quieres decir? ¿No? ¿No? Sí, ven. ¿De quién vas a estar? Ven. ¡Pedí algo, pedí algo! Bueno, no sé qué decir, que no he preparado nada, pero bueno, que muchas gracias por estos 2 años maravillosos que, como todos han dicho, han sido bastante complicados y sobre todo académicamente, pero y esto realmente es el esfuerzo, esto no es ni inteligencia ni coeficientes, esto es el esfuerzo. Y pues quería dar muchas gracias también a los profesores, porque hombre, sin ellos no podría haber superado ningún examen ni ninguna prueba, y me siento muy preparada para empezar ahora una nueva etapa igual que todos, y pues a disfrutarlo, que nos lo merecemos y nos hemos ganado un verano, vamos, increíble e inmejorable. Muchas gracias. Bueno, agora xa estamos a chegar ao ecuador do acto, pero bueno, sei que a maioría hades de estar fartos, pero ainda queda moito por ver. Como actuación de Judith Rodríguez, Candela Esteve, David Troncoso, Carolina Mariño e María Martínez, que van a interpretar I Kissed a Girl de Katy Perry. ¡Un fuerte aplauso!
desta icónica canción. Agora damos paso a unha das partes máis emotivas de todo o acto, dando un forte aplauso á nosa representante da promoción, Alejandra Gómez. Hola, moitas grazas presentadores e a todos os que estáis hoxe aquí. Estou moi contenta de poder ser eu a persoa que do discurso e gustaríame agradecer tamén a confianza depuesta en min para isto. Como todos sabemos, hoxe estamos aquí para pôr punto final a unha etapa moi destacada da nosa vida, na cal certas persoas tiveron grande importancia e axudaronnos a ser o que somos a día de hoxe. Entre estas persoas están os profes, os que me gustaría dar as grazas pola inmensa paciencia durante todos estes anos. Profes como a nosa madriña Charo, sempre tan calmada e paciente con todos nós. Profes que nos ensinaron cousas que van máis alá do que están nos libros e nos axudaron a crecer como persoas, como a nosa profe de arte, Judy. Outros que nos ensinaron que o esforzo ten a súa recompensa, aínda que non sempre, como Sara e Ramón, sempre tan preocupados por inculcarnos certos valores. Ou profes que intentaron facilitarnos o noso día a día no instituto, como Alejandra, sempre co seu sonriso e dándonos agarimos. E outros que se preocuparon por nós, non solamente no ámbito dos estudos, que tamén, como Miguel e Andrea, cuxa implicación trascendeu a pura lógica matemática. Penso que tamén merece un especial agradecemento ás persoas que hoxe aquí nos acompañan, familia, amigos, etc., que aguantaron todos estes anos as nosas queixas, alegrías, choros, nervios e ilusións. Eu, sinceramente, non sei como sería a miña etapa de instituto se a chegar a casa non tivese a miña nai para contarlle o meu día a día. E como a min, creo que moitos compañeiros síntense así. E as persoas sen as que este camiño sería totalmente distinto son os meus compañeiros e compañeiras, aos que vin crecer durante todos estes anos no instituto, e aos que estou moi agradecida. Lembro con exactitude o primeiro día que pisei o instituto, o día da presentación de primeiro da ESO. Estaba case chorando cando cheguei, porque non coñecía a ninguén e aterrábame non facer amigos. Metida nunha clase chea de xente, que xa viña cos seus amigos do cole, e na que ademais había moitos rapaces moito máis maiores que a min. O primeiro que fixen ao sair da clase foi ir a xunto da miña irmá, a única persoa que coñecía no instituto, e comezar a chorar. Lembro tamén o segundo día, o medo que dábame volver a esa clase, chea de descoñecidos. E tamén lembro que ese día fixen a miña primeira amiga aquí, a que estou moi agradecida. Logo, co paso dos días, fun facendo máis e máis amigos, e decatime de que isto non estaba nada mal. A medida que pasaba o tempo, dime conta de que había algo que era, e segue a ser case rutinario, que é ver a Marco ás 9 minutos na porta, sinando o reloxo e dicindo tarde. E como a verdade que nunca foi unha persoa moi puntual, converteuse tamén en rutina utilizar a excusa de que o semáforo tardaba moito tempo en cambiar a verde. Durante todos estes anos, coñecín a xente maravillosa, que mesmo chegou a convertirse nunha segunda familia. E xunto que crecín en moitísimos aspectos, vivindo experiencias inesquecibles, experiencias que leváronme a coñecer mellor a moitos deles, a decatarme de que non todo é o que parece, que unha persoa totalmente descoñecida pode converterse nunha persoa moi importante, e que aínda que ás veces penses que non tes nada en común con alguén, en canto coñeces un pouco máis, daste conta de equivocada que estabas. Lembro tamén o ano de cuarto da ESO, curso que para min personalmente comezou sendo un dos mellores, coñecendo a xente que a día de hoxe é moi importante, e no que aprendí moitas cousas a nivel persoal, pero nese curso chegou o confinamento, feito que converteu nun curso moi raro. Neste ano tamén diximos adeus a moitos dos novos compañeiros de sempre, e chegaron outros novos, co comezo de primeiro de bacharelato, persoas que moi pouco tempo fixeronse moi importantes, xa que coa presión do bacharelato, o medo ao futuro, o que pasará cando todo isto remate, estas novas persoas e tamén os nosos amigos de sempre convertéronse no meu lugar seguro, reconfortante, onde podía compartir os meus sentimentos e sentirme entendida. Creo que esa xente é o máis prezado que nos levamos aquí. Vou botar de menos moitísimas cousas no instituto, e sendo sincera, creo que ainda non son plenamente consciente de que esta etapa chega ao seu fin. Lembro cando comecei, que todo o mundo dicía que iban ser os mellores anos da miña vida e que iban pasar moi rápido.
Eu non o crin, pensaba que iban a ser anos longuísimos, pero a verdade é que pasaron un abrir e pechar de ollos. Tampouco son consciente de que todo vai a cambiar tanto nos meses, nin de que toca reinventarse e comenzar unha nova etapa, sen todas esas persoas tan importantes ao meu carón. Pero teño claro que se vai ser tan boa como esta, e chea de xente tan especial, vai merecer moitísima pena. Moitas grazas. Agora hai que dar paso ao vídeo que fixo a nosa compañeira Noa. É un vídeo destes 2 anos. Grazas. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
musical que ven da man da tropa da Yuri, que van interpretar a canción Viva a vida de Coldplay cal era outra? Miedo. Medo que? Ai, non sei, as alturas un pouco. E as cucarachas, me dame un noxo que non podo. Eu lles teño un medo increíble as abellas, non as podo ter diante. Pero que medo ni que leries, que miedo é o nome da canción. É verdade. Pois iso, un forte aplauso para eles. Hay un mes para el